Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno y... Filial. ¿Y qué? Filial. ¿Y qué? Ay. Hoy amaneció cascarrabias mi esposita. Pero hay que consolarlas, así hay que quererlas, así a uno no lo quiera, así uno lo rechaza en las mañanas. Hay que amarlas porque es la carga que me tocó toda la vida y me toca aguantarla. Eso no es así, mi hermanito. ¿Es así o no es así? Para nada. ¿Sí o no que no es así? Dios te bendiga, que esta semana sea bendecida en Cristo Jesús, pero tú como hombre tienes que tomar iniciativa porque tú eres el sacerdote de la casa. Y si eres el sacerdote de la casa, que seas de influencia y que seas esa persona con propósito, que tu propósito sea la santidad, mi hermanito, para que esa persona que está a tu ladito se convierta y para que esa persona que está a tu ladito también se convierta con tu testimonio. ¿Amén? ¿Entendido o no? Amén, ¿sí o no? Empezamos invocando a la Santísima Trinidad más bien para que mi esposa no siga poniéndose mal, porque ya muchas canas tiene. No, que muchas canas le han salido por... Bueno, más bien continúo porque como que la estoy embarrando. Por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, Papito Dios del cielo, líbranos de todo mal, Padre Santo del cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice... Amén. Amén. Papá, Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Padre, Papá hermoso, por este nuevo amanecer, por esta semana que empezamos. Yo te doy gracias porque yo quiero cada vez más estar sumergido en tu presencia, ser testimonio de tu amor. Todos los días son una bendita lucha, Padre. Pero dijo Pablo que esa es la buena batalla, porque si yo me duermo en los laureles, ¿para qué me sirve? Si fácilmente me va a acomodar, entrar en zonas de confort. Esa batalla, sé que se pasa una batalla y continúa otra y otra y otra. Pero qué precioso siempre tener nuestra mirada puesta en ti, papá. Por eso hoy te suplico en el nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor, en el nombre de esas lágrimas lindas de tu hija amada, de tu flor hermosa de tu jardín celestial, de nuestra Madre María, que esa palabra que se va a leer hoy quede aquí, anidada en nuestro corazón y empiece a manifestarse en nuestro comportamiento. Que se empiece a manifestar, que no simplemente seamos esos oidores que entran una palabra por aquí y sale por la otra oreja, no, sino que quede aquí en nuestro corazón. Háblanos como nos merecemos que nos hables. Háblanos de la manera en que podamos transformar nuestra vida, Padre, porque hay muchas cosas que no queremos cambiar, porque traemos cosas de pasado. Sobre todo, haznos misericordiosos como tú lo eres, Padre. Haznos misericordiosos. Tal vez yo no sé pedir las cosas, pero sí quiero hacer parte del reino de los cielos y quiero mi salvación. Y quiero que a través de mi testimonio también mi cónyuge, mis hijos, mi entorno, mis amigos, mis compañeros de trabajo se transformen con mi testimonio, Padre. Hazme prudente en la forma en que hablo, hazme prudente en la forma en que miro, en la forma que yo escucho, Señor. Hazme prudente en la manera en que yo doy una orientación. Si tengo que callar, callo, Padre. Si tengo que sentir que pierdo, pierdo, Padre. Pero no quiero entrar en imprudencias. Dame tu sabiduría, papá. Pero para eso tengo que estar en conexión contigo todo el tiempo, ¿verdad? Por eso que esta palabra me llegue a lo profundo de mi corazón y háblame, porque tu siervo escucha. Amén y amén. Bueno, mi amor, palabra para el día de hoy, princesa preciosa. Bueno, buenos días. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 22 al 27. Mientras andaban juntos por la región de Galilea, Jesús les dijo:
El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Esta noticia los llenó de tristeza. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a ver a Pedro y le preguntaron: ¿Tu maestro no paga el impuesto para el templo? Sí lo paga, contestó Pedro. Luego, al entrar Pedro en la casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Tú qué opinas, Simón? ¿A quién cobran impuestos y contribuciones los reyes de este mundo? ¿A sus propios súbditos o a los extranjeros? Pedro le contestó: a los extranjeros. Jesús añadió: así pues, los propios súbditos no tienen que pagar nada. Pero para no servir de tropiezo a nadie, vete al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique. En su boca encontrarás una moneda, que será suficiente para pagar mi impuesto y el tuyo. Llévala y págalos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pareciera que la palabra está toda enredada, ¿sí o no? Pero no es así, porque el Espíritu Santo siempre coloca la palabra. Por eso cuando tú leas la palabra, pídele al Espíritu Santo que te dé discernimiento. Mira lo interesante. Coloquémonos en la posición de los diferentes discípulos. Mi Jesús está hablando al principio de cómo Él va a morir para resucitar y sus discípulos sienten tristeza. No creen. Y la tristeza llega, ¿por qué? Porque no se cree. Porque si el Señor promete algo, Él lo cumple. Nosotros que ya conocemos la Escritura sabemos que Él resucitó y a pesar de eso no creían. Inclusive hasta los de Maús fueron a hablarle y no creían. Y el Señor entonces, lo más particular es que luego se van para Cafarnaún y allí en Cafarnaún entonces hablan de una cosa del mundo. Mi Señor habló de algo trascendental, pero siempre el mundo va a tratar de aterrizarnos. Siempre el mundo, cada vez que estamos en lo espiritual, el mundo siempre nos va a querer aterrizar. Mira las circunstancias, mira aquello, hay que pagar esto. Aquí en Estados Unidos se llama los biles, porque eso es biles. Bueno, no sé qué serán, todavía no he podido entender los biles y los impuestos. Y que los biles los devuelven al final de año, en una época, no entiendo eso. Pero aquí hay que pagar. Y hay que estar pendientes también del arriendo, bueno, lo que hay que pagar todo aquí constantemente. Y si no se paga, aquí es complicado, porque los impuestos son impuestos. Es bien particular. Entonces, es curioso, ¿no? El Señor inicialmente está hablando de algo espiritual, sobrenatural, y luego el mundo otra vez, ustedes se dan cuenta cómo tratan de opacar la parte espiritual. Cuando uno viene a un retiro espiritual, por ejemplo, que en estos días estábamos en una población que se llama Yonkers, cerca a Nueva York, que es la población grande, y estábamos en un retiro espiritual. Y yo le he dicho estos días a mi esposa, a veces yo quisiera como con la palabra llegar con esa fuerza, llegar con ese entusiasmo, impactar esos corazones para que la gente comprenda que realmente hay una forma de transformar la vida, que conociendo a Cristo Jesús, que las dificultades familiares empiezan a suavizarse cuando uno tiene a Cristo Jesús en su corazón. Y uno llega a ese plano espiritual, pero cuando yo les decía, pero a mí lo que me da tristeza es que salen del retiro espiritual como eufóricos, como llenos de como ese entusiasmo por querer cambiar, pero otra vez vienen las dificultades y vuelve la mula al trigo, la misma cosa. Pero uno, ¿cómo hace para que realmente uno pueda vivir en ese plano sobrenatural? ¿Cómo hacer para que uno esté realmente en la presencia de Dios y no dejarse agobiar porque hay que pagar un impuesto? Pues pagarlo y para de contar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si hay que pagarlo, se paga. Porque dijo Pablo algo muy bonito. Pablo o Pedro, creo que fue el que lo dijo. Pedro, me parece, que la única deuda que debemos tener nosotros son las deudas de amor. Esas son las únicas deudas. Entonces, lo que hay que pagar, hay que pagarlo. Si tú tienes deudas, entonces hay que decirle, Señor, ayúdame a pagar esas deudas. Porque tal vez las finanzas que yo tengo no me dan. Pero si te pones a endeudarte y endeudarte con el mundo, mi hermanito, pues porque quieres algo mucho más suntuoso, tal vez un televisor grandote en cada una de las habitaciones, imagínate,
y empiezas a despilfarrar tu dinero comprándote un carro súper suntuoso, porque no lo tenías antes y ahora sí lo estás teniendo. Te compras una ropa porque como no la tenías antes, entonces te endeudas con cosas inútiles. Ahí sí la parte espiritual se te va a agobiar, porque el mal, eso es lo que él quiere, sacarte del propósito de Dios, movilizarte como quería con mi Jesús, con los discípulos, después de que el Señor les explica que hay una resurrección, que Él les está explicando. Ellos no lo entienden, sienten tristeza, pero lo está llevando a un plano sobrenatural. Les está hablando de algo, que hay una vida después de esta vida. Pero entonces ellos no lo entienden por la tristeza, pero aún así les está explicando. Y entonces viene el mundo y los opaca. Les saca como de ese propósito, les saca como de esa meditación, como de ese momento, lo saca para aterrizarlos. Hay que pagar impuesto. Entonces a Pedro le dice, yo creo que Pedro se quedó y bueno, ¿y qué? ¿Su maestro sí paga impuestos? Y él dijo, sí. Entonces dijo, pues, ¿a quién tiene que pagar impuestos? Entonces, aquí viene algo muy bonito, porque en algún momento yo leía Romanos capítulo 7 y no lo entendía. Bendito sea mi Dios, hasta que llegamos a Génesis, ¿te acuerdas, mi amor? Como Génesis capítulo 1 o 2, cuando hablamos del huerto de los olivos, perdón, del jardín del Edén, entendí Romanos capítulo 7, que el pecado está dado para la ley está dada para el pecador. Qué interesante. Y no lo entendía, ¿cómo así que la ley está dada para el pecador? Y entonces cuando uno está en Dios, pues bendito sea mi Dios, uno no tiene que pagar impuesto humano. O sea, hay que pagarlo porque es lo que pide. Pero ya lo humano a uno no lo gobierna, es lo que quiero decir. A uno lo humano no lo gobierna, porque ya nuestro gobierno hace parte del reino de los cielos y uno tiene que rendirle cuentas a Dios, y a uno lo que lo sigue es una palabra de Dios, a uno lo que lo dirige, lo que lo orienta, lo que lo guía, lo que lo juzga es la palabra del Señor, lo que son los mandamientos. Y lo del mundo simplemente uno lo paga porque hay que pagarlo, pero no porque me toque estar viviendo en el mundo o porque tenga que estar agobiado en el mundo. Pero el mundo siempre nos quiere hacer llevar al mundo y estar en el mundo y estar agobiado en el mundo para que nos salgamos del propósito de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Pero para eso tenemos que conocer el mundo al cual tú y yo pertenecemos. Y a la medida que nos damos cuenta que hacemos parte del reino de los cielos, que hay una vida después de esta vida, y me comporto de acuerdo a eso, colgando los guantes, porque eso es lo que pasó inicialmente con mi esposa, es un ejemplo realmente de lo que puede darse. Encuentras un pretexto para pelear. Mi esposa estaba calmadita, y si lo hubiera dejado calmadita no me hubiera respondido de esa manera. Pero ¿quién empezó la pelea? Ella, ¿sí o no? Es lo que le llamo la culpa. ¿Quién empezó la pelea? Ella. No, fui yo por haber respondido de esa manera. Porque me sentía herido, porque no me sentía que me querían. Porque me sentí herido porque tal cosa. Si te das cuenta cómo salgo del propósito de Dios y fácilmente entro en una pelea. ¿Y quién la inició? Pues yo. ¿Quién es el pollo? ¿Cómo es el pollo más bonito de esta tierra? ¿Quién es? Pollo. 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 El pollo más bonito. Entonces, ¿quién la inició? ¿Tú? Entonces, si tú la iniciaste, pues asume las consecuencias y reconcíliate. Y no estés cargando con cosas. Eso es lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Hay que pagar los impuestos, hay que pagarlos. No hay que tener deudas. La única deuda es de amor. Entonces, estés en esa armonía con el Señor y no te dejes sacar del propósito, y paga lo que tienes que pagarte. Y empieza, pero para pagar empieza a ser organizado. ¿Cómo es de importante el orden incluso en las finanzas, no, mi amor? Porque verdad, o sea, si tú no estás pendiente, oye, yo les digo, pilas con esas tarjetas de crédito. Uy, mi hermanito, si tú no las sabes manejar es mejor que las devuelvas. Porque las tarjetas de crédito son tremendamente un enredo y eso sí te enreda tanto que la parte espiritual se te agobia y empiezas a estar en una angustia cuando vas a Eucaristía, pensando en las deudas, pensando en una cosa, pensando en la otra. Siempre los financistas dicen paga más allá de lo que te están pidiendo en las tarjetas de crédito. Si te piden $1, da 2 o 3 pesos más, y eso te va disminuyendo también el pagar rápido esas deudas. Ten cuidado con las deudas, mi hermanito, porque la deuda lo que hace es opacar esa parte espiritual tuya.
¿sí? Y de verdad, haz todo lo posible. Tenemos una deuda que ha sido un complique poderla pagar aquí en Estados Unidos. Y de verdad, ahorita intentábamos, pero todavía sigue como un enredito, pero todo pasa para bien, todo tiene su razón de ser. Pero bendito sea el Señor, mi amor, porque está en el corazón ese anhelo que hay de querer pagar. Antes a mí las deudas como, o sea, me fascinaban, ¿no? Y antes decía que entre más me endeude era mejor. Qué engaño del mal, qué engaño del mal, y eso no está bien. O sea, sé organizado, organiza con tu esposa para que las cosas empiecen a fluir de verdad de una manera mucho más sensata, mucho más prudente. ¿Qué te parece, mi amor? Tremendo, Rafa, porque desafortunadamente, o sea, a veces las personas no se dan cuenta que el que uno sea responsable con las cosas del mundo también es buen testimonio, es dar un buen testimonio. A veces las personas creen que no, que es, o sea, ocultar y esconder, y no, eso es mentira del diablo, porque uno tiene que ser responsable. En este caso, alguien le sugiere, como preguntándole a Pedro, así como, ¿será que pagan el impuesto? ¿Será que tal cosa? Y Jesús inmediatamente entendió el mensaje. Él inmediatamente entendió el mensaje de que, oiga, ¿y usted no paga los impuestos? Y entonces él no entró en pelea. O sea, él no entró en pelea. Mire que lo dice claramente aquí, o sea, dice, solamente los que son extranjeros pagaban el impuesto. Jesús no entró en pelea. Él ahí mismo fue para que Pedro de una vez alcanzara el dinero y pagara el impuesto. Lo hizo de una manera sobrenatural. Sí, o sea, de alguna manera cuando uno no entra en esas peleas ni nada, el Señor le provee a uno, el Señor le da a uno para uno pagar lo suyo, pero tengamos presente eso, o sea, las personas a veces dicen, ay, voy a conseguir voy a ahorrar para pagar con este dinero, listo. Y resulta que llega un momento de que tienes un antojo de algo, o sea, te llama la atención alguna cosa, te ofrecen algo y tú tomas ese dinero y lo utilizas para algo que no es. Se llama jinetear en contabilidad. Entonces eso significa que cuando tú gastas ese dinero es muy difícil volverlo a recuperar. Entonces, cuando tú te determines tener un dinero para empezar a cancelar deudas, por favor, utilízalo en lo que es. Porque el mal también de eso se vale para que tú estés escaso. Pero realmente, y otra cuestión, hay personas que utilizan las tarjetas de crédito. No, yo saco esta tarjeta y esta tarjeta, con esta tarjeta pago esta tarjeta y con esta tarjeta pago esta tarjeta. Y estás en un círculo vicioso donde solamente hay deudas. Acordémonos que tarjeta de crédito es eso, o sea, simplemente vives de créditos. O sea, estás con un dinero prestado, estás con un dinero que no es tuyo. Entonces, tarde que temprano ese dinero tendrás que pagarlo absolutamente todo. Entonces, para eso es necesario que tú aprendas a mirar que las cosas son bien diferentes en el plano espiritual. En el plano espiritual, si tú estás en libertad, tú no tienes que andar en esclavitud humana, ¿sí? O sea, cuando tú tienes esa libertad espiritual, realmente las cosas del mundo no te van a pesar. Pero si las cosas del mundo te están pesando, quiere decir que no estás en el plano espiritual, no estás viviendo tomado de la mano del Señor. Estás en el mundo, estás todavía en lo carnal, todavía en lo natural, todavía no ves lo sobrenatural. Y aquí es muy importante que nosotros nos demos cuenta de esa situación, porque la mayoría, la verdad, en su momento se ha dado muy mal testimonio por las deudas, por el estar comprando de manera compulsiva, el estar teniendo una cantidad de cosas que ni se necesitan. O sea, el manejo de las finanzas es pésimo y a veces crees que, oh no, genial, maravilloso tener las cosas. Y no es así porque
Cuando tú le das tanta importancia al dinero, realmente ahí estás mostrando quién es tu otro Dios. Y no puede ser así. Porque ese dinero empieza a controlarte. Ese dinero empieza a manejarte. Y en vez de que el dinero te sirva, tú terminas sirviéndole al dinero. Tú te vuelves esclavo del dinero. Entonces, cuando tú te vuelves esclavo del dinero, solo vives para el dinero. Entonces, cuando tú vives para el dinero, la realidad, Dios queda muy por fuera. Cuando tus preocupaciones y tus pensamientos fluyen más hacia el dinero, Dios te queda por fuera. O sea, eso tenlo presente. Cuando lo más importante de tu vida son las finanzas, los negocios, las deudas, conseguir dinero, etc., lo importante para ti, tu Dios, será el dinero. Pero no será Dios, acordémonos, la palabra nos lo dice, tú no puedes servir a dos dioses, porque amarás a uno, pero despreciarás al otro. Y cuando tú le sirves al dinero, Dios está por fuera. Entonces no puedes decir, ay, yo sí creo en Dios. Sí, el diablo también cree en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y creerle a Dios es obedecerlo, tenerlo a Él en primer lugar. Pero cuando tus angustias y todo van más para el dinero que tu angustia por orar, por estar en la presencia de Dios, la realidad, tu Dios es el dinero. Y ahí tenemos que tener cuidado. Aquí el Señor está mostrando claramente, yo no tengo por qué sentirme afanado por las deudas, que si me cobran de más, bueno, asunto de ellos, ¿sí? Aquí está diciendo claramente, o sea, los hijos de Dios, o sea, en este caso, o sea, cuando somos parte de, como que a nosotros no se nos debería estar reclamando. Ojo con eso. Cuando nosotros somos parte de, no debería reclamársenos. ¿Por qué no debería reclamársenos? Porque se supone nosotros ya cumplimos. Se supone nosotros estamos haciendo las cosas bien, ¿cierto? Pero cuando me están reclamando, significa que estoy dejando de pronto algún argumento y que necesito solucionarlo, ¿sí? Mira, si se dan cuenta, mira lo interesante. Me puse estas cadenas, Mónica no sabía que me iba a poner esa cadena. Ella siguió hablando y hablando en el plano espiritual. O sea, no se dejó, porque otras veces ella queda, ay, Rafa, ¿qué hiciste? Sí, y no, ella siguió con su charla y le fluyó la charla. ¿Por qué? Porque está en el plano espiritual. Nosotros, cuando estamos agobiados y estás en un ministerio y andas así, no puedes ni hablar, mi hermanito. Porque esas deudas y esos compromisos que tienes en el mundo, cuando tú no has sido ordenado, vas a estar así todo el tiempo atado. Vienes a un ministerio y te aburre, te cansa, y estás pensando una cosa, estás pensando la otra, ¿sí? O amas el dinero o amas el ministerio. Porque andas en eso. Y fíjate que no solamente son cuestiones de dinero, mi amor. Hay obligaciones tuyas que no estás cumpliendo. Por ejemplo, ¿tienes hijos fuera del matrimonio? ¿O antes tuviste una relación y abandonaste esos hijos? O tú como esposa, con tu esposo, o tú como esposo, se da más en el caso del esposo que se une con su esposa que fue madre soltera o que tiene otros hijos. Y entonces, ¿qué sucede? Que haces que esa persona se olvide de esos hijos. Estás poniéndole lazo y cadena a tu relación. Y estás haciendo que él sea irresponsable con lo que le corresponde. Y no solamente sobre las finanzas, mi hermanita. Porque te pones tan celosa o tan celoso, tan posesivo, que estás pensando que él tal vez, y con cuidado pues si lo hace, ¿no? Te está teniendo un vínculo afectivo tal vez con su ex, con la persona que antes estuvo en su relación. Entonces, ten cuidado con eso. Mucho cuidado, si tú estás siendo piedra de tropiezo para que las cadenas de tu esposo no se suelten, o de tu esposa, porque tal vez está ya muy atada. Ten cuidado, mi hermanita, porque después será el llanto y crujir de dientes, y después ahí sí ya no, que fue que. Esos que fue que allá no caben para nada, porque también hay otras obligaciones que no son solamente el dinero, sino también son cuestiones afectivas. Entonces el Señor creo que está siendo muy directo. ¿Qué te parece? ¿Te las presto o qué? Te las mando por correo, ¿sí? Porque aquí hay de varios motivos. Hay unas más grandecitas y unas más cortitas. ¿Cuál es tu carga? ¿Qué es lo que...? Oye, ayúdame a quitar esto que me pegué una enredada con esto.
Oye, pero ayúdame. Ay, Teresita. Oye, hoy tengo un problema contigo, pues. ¿Ah? Al principio dándole cariño, ahora le estoy pidiendo ayuda y no me ayuda. Todo me tocó solo a mí. Y a veces Para pasa pelear se eso. necesitan dos, mi Dos. hermanito. ¿Quién empezó la pelea? Yo por pedirle el favor, porque entre más expectativas tú le coloques a tu cónyuge, más defraudada te vas a sentir. Para pelear, ahí si es que me puse a pelear, que porque no me ayudó, pues a lo que te corresponde y para de contar. Si te pones a esperar que el otro le ayude, mi hermano, ahí te vas a llenar de argumentos, pero bueno, nos vemos. Dios Tengo los algo que bendiga. solucionar. Definitivamente tenemos que ir a solucionar algo. Me estoy llenando como de sentimientos contigo, mi Moni. A Rafa, Un ojo, besito acá, no te dejes, menos. Rafa, no te dejes llenar de Si tú argumentos. me das un besito aquí. Págale al demonio lo que tienes que pagarle y quédate libre. Un abrazo Bye. fraterno en Cristo Jesús. Dios Dios me los los bendiga. bendiga. Nos Bye. vemos mañana. ¿Se entendió el mensaje? ¿Lo captaste para ti? Entonces empieza a cambiar. Ánimo pues. Dios los bendiga.